Hey, ¿qué tal a todos amigos de YouTube? Bueno, pues mi nombre es Cristian y hoy vamos a diseñar e implementar un autómata finito determinista, o más bien creo que es no determinista, no estoy muy seguro. Pero el punto es que vamos a diseñar una máquina de estados, el cual es un autómata, que nos va a permitir reconocer el lenguaje regular de los números enteros y de los números con punto decimal. ¿Ok? Y bueno, esto nos puede ser muy útil, por ejemplo, si queremos hacer una función que nos convierta un número, perdón, una cadena de texto a un número entero, por ejemplo, o una cadena de texto a un número con punto decimal. Nos puede ser muy útil y además también en el tema de reconocimiento de patrones, esto pues va a ser un muy buen proyecto para que comiencen a ver cómo se realiza. Cabe destacar que todos los lenguajes que pueden reconocer los autómatas, las máquinas de estados finitas, también los pueden reconocer las expresiones regulares. Y de hecho es mucho más fácil, solamente que digamos que un autómata nos va a permitir comprender el tema un poquito, nos introduce al tema de las expresiones regulares y después algunos lenguajes de programación como por ejemplo Python o Java ya traen integradas algunas herramientas, por ejemplo en el caso de Python tiene el módulo regex o no sé si ya viene de fábrica. El punto es que podemos utilizar expresiones regulares de manera muy fácil en Python y por ejemplo en Java podemos utilizar también una clase que ya está integrada en la API de Java que también nos permite utilizar expresiones regulares que nos van a ser muy útiles, por ejemplo, para reconocer que un correo electrónico sea válido, por ejemplo. Pero en este caso lo vamos a hacer más simple, vamos a diseñar un autómata e implementarlo nosotros mismos en C++. Bueno, para este proyecto vamos a utilizar un programa que de hecho es una extensión de Google Chrome que se llama Glyphy Diagrams. Es muy buena, de hecho la pueden buscar aquí en la Chrome Web Store. Simplemente le ponen en el buscador Chrome Web Store. Aquí en el buscador le ponen Glyphy, Glify, y ya les va a salir esta aplicación que ustedes la guardan, ¿no? Y bueno, vamos a diseñar primero que nada el autómata. Bueno, ya en realidad aquí ya lo tengo diseñado. Simplemente lo voy a copiar tal y como lo tengo aquí. Lo primero que necesitamos es un estado inicial. Vamos a ponerle inicio con letra... vamos a ponerle letra 24 para que se vea. Ahí tenemos nuestro estado inicial, al cual tiene que ir una flechita, si no, no sería un estado inicial. Entonces mandamos esta flechita al estado inicial de esa forma. Vamos a ponerla más delgadita. Y listo, ahí tenemos nuestro estado inicial, que se va a llamar inicio. Después vamos a tener un estado de estos, que va a ser un estado que se va a llamar Q1. Este no es un estado de aceptación. Vamos a ponerle Q1 con mayúsculas. Listo, ahí tenemos el estado. Y de inicio vamos a pasar a este estado con una transición de este tipo. Y esta transición vamos a ponerle aquí con qué símbolos va a transitar. Va a ser con el símbolo más, coma, menos, coma, más. Estos son los símbolos que va a utilizar esta transición, ¿ok? Ahí los tenemos. Listo. Y después vamos a crear otra transición, perdón, otro estado, que este sí va a ser un estado de aceptación. Con este estado vamos a saber si hemos reconocido un número entero. Si después de todo el análisis que se realice aquí se determina o nos quedamos en este estado, que se va a llamar entero, con mayúsculas también, entero, pues si nos quedamos en este estado de aceptación quiere decir que efectivamente pues ya rifamos, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí una línea más gruesa para identificar que es un estado de, pues sí, de transición. Un estado de transición, un estado de aceptación. Ahí lo vemos que está como sombreado. De inicio a este estado de aceptación vamos a pasar con una transición que es en el caso de que se detecte un número entero. Un número que esté dentro del rango de 0 a 9, ¿verdad? De hecho aquí me faltaría ponerle la dirección de estas flechas, si no, no sería un autómata válido. Vamos a ponerle aquí, vamos a, no. Tenemos que seleccionar la flechita esta, doble clic. No. Aquí, con esta, y aquí seleccionamos la flechita. Listo. De hecho, para hacer estos diagramas estoy utilizando aquí en el programa Glyphy lo que se llama Basic Shapes.
Entonces simplemente utilicen esa parte. Selecciono y aquí selecciono que quiero una flechita para acá, ¿no? Y listo. Entonces este es un estado de aceptación. ¿Y con qué vamos a pasar o cuál va a ser la transición de inicio a este estado de aceptación entero? Pues si leemos un carácter que sea un número, por ejemplo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 9, pues entonces vamos a pasar a este estado de aceptación. Entonces aquí ponemos 0 a 9, ¿no? Para evitar poner todos los números, pues ponemos ahí directamente pues este rango, este intervalo. Ok, pero necesitamos de que este estado de aceptación acepte más números, porque si nada más ponemos esta transición, pues simplemente se va a aceptar un solo dígito y no se van a aceptar más. Entonces tenemos que hacer de que vaya un solo, pues aquí, uno mismo para acá, ¿no? Así, bueno, vamos a ponerlo de aquí para acá. Y esta flechita, entonces la voy a poner, esta flecha la voy a poner acá mejor. Y este también se va para acá. Voy a poner esto un poquito más abajo, así. Vale. Voy a copiar esta parte de acá, la voy a poner aquí, indicando de que este estado de aceptación va a tener como, pues se va a poder quedar en este estado de aceptación siempre y cuando siga reconociendo que hay un 0 o un 0, un 1, un 2 hasta 9. Entonces de Q1 vamos a pasar a entero también con este mismo rango, porque recuerden que también podríamos leer menos 4, por ejemplo, menos 5, más 6, eso también sería un número entero válido. Entonces primero iríamos de inicio a Q1 con un signo menos con un más, y después de Q1 a este estado de aceptación vamos a pasar ahora con una transición que va a reconocer los números en sí. ¿Vale? De todas maneras, si quieren ustedes no bajen el programa. Yo les voy a dejar esta imagen en la descripción para que ustedes ya no tengan que hacer nada, obviamente. Déjenme guardo este archivo en mi computadora. Vamos a ponerle autómata números. Ahí lo vemos. Vamos a cambiar el estilo, que está muy feo. Uno curveado como este. Se ve mucho mejor. Ese de ahí. Aquí tiene unos estilos ya predefinidos, que están muy padres. Este programa que se llama Glyphy. De hecho se instala en el sistema operativo, me parece. No estoy totalmente seguro. Ahí está. Bien, esto lo pasamos para acá. Esto lo ponemos aquí abajito, indicando así, ¿no? Que se vea todo muy bien. Vamos a dar esto de acá. Y listo. Bueno, esto vamos a pasarlo un poquito para acá para que esa línea esté pues así recta. Bien, y con este solo autómata ya podemos reconocer pues cualquier número entero, en realidad. Sin embargo, nosotros queremos reconocer tanto números enteros como números reales. Entonces, déjenme le configuro aquí porque ya se desconfiguró. Así, ahí lo vemos. Tiene que ser muy claro que un estado es final. Y también tiene que ser muy claro que un estado es inicial. ¿Vale? Entonces ahora necesitamos otro estado transitorio que se va a llamar Q2. Vamos a ponerle Q2 de esa forma. Y vamos a necesitar otro estado de aceptación. De hecho voy a copiar este estado. Otro estado de aceptación que nos va a indicar que hemos reconocido un número real. Entonces aquí vamos a ponerle real. ¿Vale? Entonces ya vimos que vamos a tener dos diferentes usos para este autómata. Para reconocer números enteros y para reconocer números reales. Ok, ¿qué necesitamos para poder leer un número, pues un número real? Bueno, pues necesitamos que de entero se lea un punto decimal, ¿cierto? Entonces vamos a crear aquí una transición de este estado que se llama entero a este estado que se llama Q2, perdón, sí, de entero a Q2 con un punto, ¿cierto? Entonces aquí vamos a crear una etiqueta y le vamos a poner un punto. Así de fácil, ¿no? Ahí lo vemos. Ahí está. De este Q1 también vamos a crear una transición a Q2, ¿vale? Porque nosotros también podríamos reconocer menos punto 2, ¿vale? Más punto 2, es decir, sin el 0, porque 0.1 es lo mismo que punto 1. Entonces debemos reconocer los dos patrones. Es por eso que vamos a sacar una transición de aquí para acá, también con un punto. Basta, la voy a poner aquí, así. No, así mejor, mejor de aquí también. Y voy a copiar esta etiqueta que tengo aquí porque también va a ser un punto. De hecho, diseñar este autómata es muy fácil en realidad. Y solamente nos quedaría crear una transición, que es de Q2 a real. Bueno, dos transiciones. De Q2 a real
con cualquier número entero. Ahí vemos la transición. Y vamos a mover esto un poquito aquí para que quede recta la línea, así. Y de igual manera como hicimos con el entero, también vamos a hacer que se pueda, pues, ciclar aquí en este mismo estado final real. Entonces vamos a crear una transición que vaya desde real a real, de esta forma. Y va a transitar así. Entonces ya con este autómata vamos a poder reconocer cualquier número entero o cualquier número real. Por ejemplo, digamos que leemos un 0.5, pues entonces de inicio pasaríamos a entero. Después de entero, con el punto, pasaríamos a Q2. Después 0.5, ¿verdad? Y después con el 5 pasaríamos a real. Y ya terminaría el análisis, y como terminamos en un estado de aceptación, pues entonces quiere decir que ya, pues que fue un patrón válido. Ahora, si leemos por ejemplo A, pues nunca vamos a pasar del estado inicial. Termina el análisis y no llegamos a ningún estado de aceptación, todo se va. Entonces, cosa de analizar un poquito este diagrama. Ahí lo vemos. Y pues ahora vamos a la parte padre, que es implementarlo. Vamos a utilizar el entorno de desarrollo CodeBlocks 13.12. Vamos a crear un archivo nuevo. Ok, vamos a guardarlo. Voy a ponerle automata números.cpp. Lo voy a guardar con ese nombre. Ok, vamos a utilizar el estándar C++11. Si ustedes tienen la versión 13.12 de CodeBlocks, directamente van a tener el compilador con la capacidad de compilar C++11, que es un estándar que de hecho se llama C++11 porque se autorizó en el 2011. Entonces, para activar el estándar C++11 aquí en el CodeBlocks, van a ir a esta parte donde dice Settings, aquí en la barra de menús. Le da aquí en Compiler. Y después de que estén ahí, pues ya aquí hay una parte que dice Hub, G++, follow the C++11 ISO C++ Language Standard, que dice pues que seguir el estándar de C++11. Simplemente agrega esta opción al compilador, checan esta opción, le ponen como checada y le dan OK, ¿vale? Va a ser muy importante que hagan esto, si no, no va a funcionar. Vamos a escribir aquí pues la parte básica de cualquier programa, ¿no? Vamos a usar la entrada, salida, IOStream. Vamos a utilizar aquí stdlib, que en C++ sería cstdlib. De hecho, también pueden utilizar stdlib.h, es lo mismo en realidad, solamente que como estamos en C++, ya también podemos poner cstdlib. Este C quiere decir que viene de C, del lenguaje C. ¿Ok? Vamos a usar using namespace std. Y lo primero que tenemos que hacer es crear los estados. Y entonces existen muchas maneras de interpretar o de representar esos estados pues en la computadora, bueno, en este lenguaje de programación. Nosotros, para representar cada uno de los estados, vamos a utilizar un tipo enumerado. Es un tipo personalizado, donde cada uno de los valores contenidos es una constante, ¿vale? Entonces vamos a tener un enum fuertemente tipado, que esta es una característica de C++11, enum class, ¿vale? Es un enum fuertemente tipado y se va a llamar estado, ¿vale? Vamos a abrir y cerrar llaves, y los estados pues van a ser los que tenemos ahí en nuestro diagrama de transiciones. Inicio, recuerden, como estas son constantes, tienen que ir con mayúsculas, entonces es importante seguir los estándares. Q1, Q2, entero, real. Entonces ya tenemos nuestro set de estados, que tenemos aquí en nuestro diagrama también. Y ahora vamos a ir a crear una función. Bueno, primero vamos a crear la función main, ¿no? Que revuelve un entero y devuelve 0. Pero vamos a crear una función que se llame reconocimiento, ¿vale? Entonces vamos a crear una función que regrese un enum class, que regrese un estado y se va a llamar match. Reconocer string, por ejemplo, reconocer número. Le podemos llamar de muchas formas. Vamos a ponerle reconocer. No, ya sé, vamos a ponerle reconocer. Reconocer número. Número. Así se va a llamar esta cosa. Bueno, la función. Va a recibir como entrada, bueno, como entrada de la función, va a recibir un string por referencia. Es muy importante que sea por referencia. Este constant string lo que significa es de que no se va a modificar el objeto que recibe aquí. Vamos a ponerle input
string, de esta forma, punto y coma. Y esta referencia quiere decir que solamente se va a pasar la referencia a este objeto. Es decir, va a ser un paso por referencia. Un paso por referencia es mucho más rápido que un paso por valor de esta forma. Si nosotros lo mandamos así, se haría una copia del objeto que se guardaría en este string. Es decir, cuando yo mando a llamar la función y yo escribo así mi función, pues se va a hacer una copia para que funcione, valga la redundancia, dentro de la función. Pero déjenme ver cuánto tiempo llevo, 15. Bueno, no importa. Ok, entonces, pero así va a ser mucho más rápido el paso. Va a ser mucho más rápido el programa. Digo, en realidad casi no se siente. No se siente casi, pues la rapidez. C++ en realidad es muy rápido. Vamos a compilar. Y bueno, aquí vemos que en la consola, bueno, para compilar ya saben que es el, aquí en este botoncito que dice build. A ver, aquí dice que no estamos usando, nos está dando un warning, dice que no estamos usando el tipo, que no estamos usando la función, dice type for a scope de new most, bueno, no importa, no importa, está todo bien, está todo bien. Bueno, vamos a crear nuestro estado, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro estado. Bueno, más bien, lo primero que tendríamos que hacer es darle un mensaje al usuario que diga el propósito de este programa. O si quieren, para hacerlo más fácil, vamos a hacer que sí, un mensaje. Programa que reconoce si un string es un número entero o real. Listo. Y vamos a poner un salto de línea con end line. Después vamos a introducir aquí un string. Entonces vamos a crear una variable de tipo string que se llame input string. No importa que se llame igual que la función de aquí, porque son diferentes ámbitos, ¿vale? Diferentes scopes. Y aquí vamos a utilizar el flujo de entrada cin console input. Y vamos a mandar a que se guarde lo que introduzca el usuario, pues en este string. ¿Listo? Y después tendríamos que crear, porque cada vez que se pasa por, como este es un autómata finito, creo que es no determinista, porque cuando es determinista, por cada transición, digamos, si tenemos un alfabeto de 3 símbolos, en cada estado tienen que salir 3 transiciones, pero como nuestro alfabeto aquí es menos, más, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y el punto, tenemos un alfabeto que es de 1, 10, 11, de 12 elementos en el alfabeto. Y vemos que nada más por cada transición tenemos pues una nada más en realidad. Bueno, en este caso entero aquí salen 2 transiciones. Entonces podríamos decir que es no determinista, ¿vale? Me parece. Entonces cada vez que pasemos a un siguiente estado pues se va a ir consumiendo un símbolo. ¿Y cómo vamos a manejar eso? Pues vamos a iniciar con una posición en 0, ¿vale? De esa forma. Ok, y vamos a crear un estado que se llame estado actual, ¿cierto? Actual, el estado en el que actualmente estamos pues trabajando. Actual, que va a ser igual a estado, dos puntos, esto significa que pertenece, inicio, de esta forma. Entonces, el estado inicio de nuestro set de estados va a ser nuestro estado actual. Y vamos a utilizar aquí un ciclo while que nos va a permitir saber cuándo hemos llegado a la última posición. Y también vamos a utilizar aquí una bandera que se llame rechazada. Cadena rechazada. Va a estar en false, ¿vale? Entonces, mientras la cadena no sea rechazada, cadena rechazada, y además la posición sea menor, bueno, de hecho esa posición tiene que ser un signed int para que no tengamos ningún warning. Mientras la posición sea menor a input string.length, a la longitud de nuestra cadena, pues quiere decir que todavía seguimos analizando. ¿Y en qué situaciones puede suceder que la cadena sea rechazada? Bueno, por ejemplo, si aquí estamos en inicio y no recibimos un símbolo menos, más, 0 o 9, pues quiere decir que ya fue rechazada, ¿no? O sea, estamos en inicio y recibimos un símbolo que no está dentro de nuestro alfabeto, bueno, dentro de las transiciones, entonces pues tiene que ser rechazada. Entonces vamos a poner a esta bandera de cadena rechazada en true y terminaría el análisis. Muy fácil.
Aquí lo que se hace es utilizar un switch case. Switch. A ver, switch, ahí está, ahí tenemos el switch. Switch, y aquí le vamos a mandar a nuestro estado, al estado actual, al que estamos, pues así, al que estamos aquí, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Y aquí tenemos que utilizar los cases, ¿no? Bueno, pero primero que nada vamos a recuperar el símbolo que estamos leyendo. Vamos a ponerle símbolo actual, de esta forma. Bueno, nada más símbolo. Y va a ser igual a input string. Vamos a indexar en la posición pos, ¿vale? Recuerden que pos inicialmente está en 0. Y después tendríamos que, pues, controlar cada uno de los estados, ¿no? Entonces vamos a poner estado inicial, ¿no? Inicial. De esta forma, y ponemos un break. Ahí está, ahí lo tenemos. ¿Vale? Y así vamos a hacerlo para cada uno de los estados, ¿no? Vamos a poner un case para cada uno de nuestros 5 estados, así. Así, así, así. Ahí lo vemos. Tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5. Nada más hay que cambiar el nombre. Estado inicial, estado Q1, estado Q2. Después el estado de... El estado de entero, cuando hemos reconocido un entero. Y real. Listo. Vamos a ver si esto compila. Tiene que compilar. Bueno, no compiló, qué mal, qué mal. Dice, inicial no es un miembro de estado. Es que yo le puse inicio, no inicial, por eso me dio un error. Vamos a compilar de nuevo. Y otra vez me dio este error, quién sabe por qué. No importa. Bueno, de hecho este punto y coma no va aquí, también por eso me está dando error, ¿no? Y de hecho aquí esto ni siquiera va así, o sea, qué tonto soy. El tipo es estado, ¿no? En un clase estado. Por eso me está dando ese warning de hace ratito. Compilamos y vemos que ya no va a haber ningún error. 22 minutos, bueno. Yo sé que este video les va a ser muy útil. Ok. Entonces, ¿qué pasa si estamos en el estado inicial? Bueno, pues tenemos dos transiciones. Una que va a Q1 y una que va a un estado de aceptación que se llama entero. Si leemos un número que sea, pues un dígito, un número, vamos a ir a este estado que se llama entero. Si recibimos un menos o un más, pues vamos a ir a Q1. Entonces vamos a utilizar una sentencia if, condicional if. Vamos a ver, si el símbolo es un dígito, si es digit, esta función que se llama isDigit está contenida aquí en una biblioteca que se llama cctype, ¿vale? También la pueden identificar por ctype.h. Pero ya que estamos en C++, vamos a ponerle ctype. Esta función nos va a decir si un símbolo, bueno, si un carácter es un dígito. Entonces aquí le mandamos al símbolo. Y si es un dígito, pues simplemente avanzamos al estado Q1. No, perdón, al estado de entero. Entonces, actual sería igual a estado, entero. Listo. Vamos a poner un else if para saber si ese símbolo es un más o ese símbolo es un menos. Así de esta forma. Y si pasa eso, pues como dice nuestro diagrama de transiciones, pues vamos a ir a Q1. Vamos a ponerle actual igual a estado Q1. Digo, si se aburren, pues pueden ver el video otro día. O sea, le dejan a la mitad y después ya ven la otra parte. De hecho, hasta para la materia de compiladores les va a ser muy útil. Ok, entonces ya manejamos los casos en el que ese símbolo de entrada, el símbolo actual, aquí lo vemos, cuando lo obtuvimos. Si es un símbolo, si es un dígito, pues vamos al estado de entero, ¿no? Todo esto lo estoy sacando del diagrama. Y si es un más o un menos, pues nos vamos a Q1. Y si no es ninguno de esos símbolos, pues quiere decir que pues hemos encontrado un error. Y lo único que tenemos que hacer es poner la bandera de cadena rechazada. La vamos a poner en true, ¿no? Y entonces aquí estaría y ya se saldría del ciclo. Cuando estamos en Q1 podemos de igual manera leer un 0, del 0 al 9 o un punto. Entonces va a ser muy parecido a lo que tenemos aquí en el estado de inicio. De hecho lo vamos a copiar. Dice, cuando estamos en Q1 y leemos un número, vamos a ir a entero, al estado entero, que es de aceptación. Ahora, cuando leemos un punto, entonces esto cambiaría, este es el if, ahora en vez de todo eso va a ser un punto. Si leemos un punto decimal, pues vamos a ir al estado Q2. Chequen su diagrama de transiciones y van a ver que es cierto. Y si no recibimos nada de eso, pues quiere decir que ya
La cadena fue rechazada, ya no hace falta hacer nada más. ¿Qué pasa cuando estamos en Q2? Lo único que podemos leer en Q2 es un dígito, ¿no? Entonces, si leemos un dígito, según el diagrama de transiciones, y estamos en Q2, vamos a pasar al estado de aceptación que se llama real, ¿vale? Este else if no, ya no va aquí, ¿vale? Si estamos en Q2 y leemos un punto, pues ya, nos vamos a real. Y si leemos cualquier otra cosa que no sea un punto, pues la cadena fue rechazada y listo. Ahora, cuando estamos en el estado de aceptación de entero, lo único que podemos leer es un cero, bueno, un dígito o un punto. Entonces lo que vamos a copiar va a ser esto de acá. Fíjense lo que voy copiando, pongan mucha atención. Estoy copiando todo lo que está dentro de el case estado Q1 y lo voy a pasar a entero, porque de hecho es casi igual. Fíjense, si en entero leo un dígito, pues simplemente me quedo en ese estado, que es lo que dice aquí. Si leo un punto, me voy a Q2, que es efectivamente lo que dice aquí. Y si no recibo nada de eso, pues la cadena fue rechazada. Tan simple. Y ahora, solamente nos queda manejar un estado que es el estado final real. Entonces aquí, si recibimos un dígito, entonces si nuestro símbolo es un dígito, pues nos quedamos en ese estado, ¿no? En el estado real. Ahí lo dice en el diagrama de transiciones. Entonces va a ser, actual va a ser igual a estado, y vamos a ponerle real, ¿vale? Y vamos a ponerle else, y pues la cadena fue rechazada, ¿no? Si no leemos un dígito, pues quiere decir que la cadena fue rechazada. De hecho, no sé por qué no me está autocompletando este entorno de desarrollo, que es un super bug, que ya estoy molesto de él, pero bueno, ni modo. Vamos a compilar a ver si no hay errores. No tenemos ningún error. Y bueno, con esta parte de acá, de hecho, ya hemos aceptado, ya hemos verificado el patrón, que la cadena input string cumpla este patrón que describe el autómata, este lenguaje regular. Ahora, ya que terminamos el análisis, bueno, de hecho, todo esto que está aquí, amigos míos, todo esto que está aquí, amigos míos, aquí, tenía que ir en la función. No sé por qué lo hice ahí, pero bueno. Lo que estaba en el main, ahora lo pasan a la función que se llama reconocer número, tal cual. Es más, dejen conecto mi computadora, si no esto se va a ir. Bien, como les iba diciendo. A ver. Les decía que todo lo que teníamos en el main, pues ahora pasa a ser parte de la función esta que se llama reconocer número. ¿Vale? De hecho, nada cambia, ¿eh? Porque todo se llama igual. Entonces, si compilamos esto, pues todo va a estar muy bien. ¿Ya vieron? Aquí en la salida del compilador todo está bien, ¿no? Entonces aquí lo único que vamos a hacer es retornar el valor que tenga la bandera que se llama cadena rechazada. Entonces, para que... Ah, no es cierto, porque fíjense, aquí reconozco esto. Ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a agregar un nuevo estado, que de hecho no tiene nada que ver con el diagrama de transiciones, que se llame no-reconocido. ¿Vale? Si esta función que se llama reconocer número regresa este no reconocido, pues quiere decir que la cadena no fue aceptada ni como un entero ni como un real, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poner if, si la cadena fue rechazada, cadena rechazada, si la cadena fue rechazada, pues vamos a retornar estado, no, reconocido. Reconocido, así, ¿vale? Si la cadena fue rechazada, pues la cadena no fue reconocida. Y si esto no pasa, pues simplemente vamos a retornar el estado actual en el que nos quedamos, ¿no? ¿Cierto? Si la cadena no fue rechazada, quiere decir que nos quedamos en el estado entero, que es un estado de aceptación según nuestro diagrama de transiciones, o en el estado real. Entonces vamos a poner aquí actual de esta forma. Compilamos para comprobar que no haya ningún error. No hay ningún error. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es programa que reconoce si un string es un entero o un real. Leemos nuestro string de entrada. ¿Vale? Después de eso tendríamos que crear aquí un estado.
Vamos a llamarle estado final, o cómo le podríamos llamar, estado último, último, ¿ok? Así. Último va a ser igual a reconocer número, de esta forma. Y aquí le vamos a mandar al input string, a esta función que acabamos de crear. Y siempre vamos a poner, si el último es igual a estado, dos puntos, dos puntos, entero, pues quiere decir que se leyó un entero. Entonces vamos a escribir aquí un mensaje. El número, bueno, la cadena ingresada es un número entero. Y hacemos un salto de línea. Else if, si último es igual a estado, dos puntos, dos puntos, real. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a copiar esto de aquí, ¿no? Vamos a copiarlo y nada más vamos a cambiar esto, ¿no? Pues quiere decir que reconocimos un número real. La cadena ingresada es un número real. Y en el caso de que no sea, pues no es, ¿no? Simplemente quiere decir que el patrón no se cumplió y que es otra cosa. La cadena ingresada no... La cadena ingresada, bueno, aquí es, no en. No es un número entero ni real, ¿vale? Y ya es todo lo que haríamos. Entonces aquí vamos a aplicar un pequeño hack. Vamos a hacer una recursividad aquí en main. Bueno, de hecho no, vamos a ponerla aquí. Vamos a ver. A ver. Así vamos a ponerla aquí en main. Y quiere decir que esto se va a repetir infinitamente. Y de hecho tendríamos que limpiar la pantalla, ¿no? Entonces vamos a poner a llamar a system. Y aquí vamos a ponerle a pause. Pero no sin antes mandar unos saltos de línea. Y después de ese pause mandamos otro system, pero ahora con un CLS, ¿no? Y ahora sí hacemos la recursividad. Compilamos y ejecutamos ya para probar esto. Ah, me mandó aquí mal, ¿no? Chale, no me gusta que duren tanto los videos, pero pues así es esto, ¿no? A ver, vamos a ver cuánto va. 32 minutos, no puede ser. Bueno, este video les va a ser muy útil, se los aseguro. Ok, ya está compilando, está tardando demasiado. Ya compiló. Ejecutamos, dice: programa que reconoce si un string es un número entero o real. Entonces, a ver, aguántenme, chavos. No vaya a ser que lo hice mal acá y entonces todo ya se fue. Programa que reconoce si un string es un número entero real. Vamos a poner 48.5. Damos enter. A ver. No, esto se trabó. ¿Saben por qué se trabó? Porque se cicló infinitamente. ¿Saben por qué? Porque esta posición de aquí, que se llama pos igual a 0, nunca se incrementa. Entonces después de que se terminan de... Pues ya de verificar todos los estados, pues en el switch, pues vamos a incrementar la posición como es debido. Y ahora sí ya no se va a trabar. ¿Vale? Entonces ahora sí ejecutamos el programa. Si esto alguna vez termina. No sé si... Ay, a ver. 87.4.5. La cadena ingresada es un número real. Muy bien. Vamos a ponerle menos 8 o menos 87. La cadena ingresada es un número entero. Correcto. Vamos a ponerle aquí un 78. Bueno, menos punto 25. La cadena ingresada es un número real. Perfecto. Más punto 87. Bueno, menos. La cadena es un número real. Y así vamos a poder probar con todo el patrón que queramos. Siempre y cuando sea un número real. Y pues vamos a verificar que nuestro algoritmo sirve, ¿no? Que hemos implementado bien las cosas. ¿Qué pasa si pongo aquí 50.2.5? La cadena ingresada no es un número real ni un número entero. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay un punto y no hay ningún... Este autómata pues no reconoce ese lenguaje. Entonces la cadena es rechazada y listo. Entonces ya saben, cuando quieran detectar si una cadena es un número entero o un número real, pues pueden utilizar esta parte. Les voy a dejar esto en la descripción, este diagrama, ¿no? Para que lo puedan ver. Y bueno, otra opción es utilizar una expresión regular, que desgraciadamente C++... Bueno, creo que esta versión que de GCC, de G++, que es la 4.7, no permite utilizar expresiones regulares, pero yo tengo instalada la 4.8 y creo que es así. Entonces ya dependerá de ustedes qué quieren usar, si esta implementación un poco larga o lo que quieran. Nos vemos en un siguiente video, espero que estén muy bien, chao, nos vemos, cuídense y hasta luego, bye.